Un saludo enorme, mis estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase de Teoría y Manejo de Grupos, una asignatura muy interesante en la cual vamos a poder interactuar desde una connotación totalmente diferente a lo que se tenía acostumbrado, al menos hasta el 2019, el inicio de este año, y es que las condiciones de pandemia de COVID-19 nos han obligado a cambiar un poco la estrategia didáctica del modo y de la forma en cómo nosotros los profesores impartimos el contenido con ustedes. Para esta asignatura, Teoría y Manejo de Grupos, la dinámica es totalmente diferente, es una materia muy dinámica, valga la redundancia, que les va a permitir a ustedes empoderarse en el manejo de metodologías, en el manejo de herramientas que les permitan dentro del contexto profesional el trabajar en la conformación, en la conducción, en el acompañamiento de grupos. Para eso vamos a ver el tema 1, vamos a tratar de que puedan ustedes tratar de darle el seguimiento que vamos a estar teniendo con esta nueva metodología y sobre todo con los cambios que se han ido dando en el programa. Bueno, para el tema 1, según lo que hemos visto en el encuadre de la clase, en el encuadre de la cátedra, el tema 1 vamos a ver la conceptualización de grupos, los roles del trabajador social en el grupo y el perfil del trabajador social de grupos. Las disculpas del caso si me sienten que estoy hablando raro, tengo un aditamento en el paladar de mi boca y eso me impide en algún momento pues hacer alguna articulación, así es que las disculpas del caso, ¿no? Bueno, sin más preámbulos, trabajamos en esta asignatura con la estrategia pedagógica del aula invertida, ¿no? Es decir, trato de que mi intervención sea muy breve, pero sí busco que ustedes generen como aprendizajes significativos centrados en el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje cooperativo, y que todo esté muy apegado y enfocado a el encuadre de cómo esta asignatura sirve específicamente para la formación de nuevos trabajadores sociales. La agenda pedagógica está constituida por los 6 pasos. Exploramos el conocimiento previo de ustedes, busco introducirlos metodológicamente al tema, desarrollo la clase, siempre va a haber un espacio de preguntas y respuestas, las cuales, por esta dinámica de video, como para aclararlo desde la primera clase, la clase se graba, se monta en un video, se monta en plataforma con actividades didácticas, pensando en que en muchos hogares solo hay una computadora, muchos de ustedes no tienen acceso al internet, muchos de ustedes no pueden acceder a la videoconferencia el día y la hora por distintas razones. Entonces, esta clase queda grabada en YouTube. Usted podrá verla desde su tablet, si es que tiene, desde su celular, desde su computadora, desde una laptop, desde cualquier medio telemático que a usted se le facilite para conectarse a internet, y con ello usted poder ver la clase las veces que quiera, de tal manera que puede retrocederla, adelantarla o repetir las escenas en donde a usted se le ha dificultado un poco más mi intervención, ¿no? La retroalimentación y el espacio de preguntas y respuestas lo hacemos por los debidos canales, ya sea la plataforma Moodle, la carpeta digital que se tiene de la clase, ya ustedes irán más o menos conociendo, o en el mejor de los casos, en el mismo WhatsApp de la clase, porque sí va a ser necesario que tengamos una comunicación dinámica para los fines y propósitos formativos de esta asignatura. Y por último, pues el punto número 6 de nuestra agenda pedagógica, el cierre de la clase. En ese sentido, la introducción de la clase, voy a tratar de ir activándolo, me permite reconocer que el ser humano no puede concebirse sin un grupo, es decir, no somos islas. Por naturaleza somos sociales. Y para sentirnos como identificados, buscamos pertenecer a varios grupos sociales. Es decir,
A los que les gusta la bicicleta, pues tratan de hacer amistad con los chicos que les gusta la bicicleta, y de igual manera los que les gusta la patineta, los que les gusta el fútbol, con los chicos del fútbol, las chicas que les gusta el básquetbol con el básquetbol, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto se debe a que la sociedad, desde una connotación cambiante, plural y multicultural en la que vivimos, tratamos de encontrar el sentido básico del desarrollo de una competencia de carácter personal, profesional y social, como lo es el trabajo en equipo. A partir de ello, el grupo es el aspecto más relevante, y un grupo realmente podría definirse como un microsistema social formado por miembros independientes que persiguen un objetivo común y que comparten una misma estrategia que denominaremos de manera concreta como normas o pautas de actuación o roles al interior de los grupos. Vamos a hablar de diversos tipos de grupos. En un momento encontramos el grupo formal, el grupo informal, el grupo de mando, el grupo de trabajo o tarea, el grupo de interés, el grupo de amistad, el grupo abierto, el grupo cerrado, los naturales o artificiales. Y es que el trabajador social tiene que tener esa pericia de reconocer, de identificar personalidades, y sobre la base de ello saber qué tipo de grupo va a poder hacer, depende del contexto profesional en el que se esté desenvolviendo. A partir de ello, si ustedes se fijan, no me detengo mucho en la descripción de los grupos, precisamente porque ustedes tienen esa virtud de poder ponerle pausa, de tomar sus anotaciones, y este es algo muy, muy, muy interesante que nos da el aula invertida. A partir de ello, algunas características que vamos a encontrar en los grupos es que son de interacción recíproca, deben de tener objetivos, valores y actividades compartidas, debe haber una estabilidad y duración relativa en la estructura misma de los grupos, tiene que haber una conciencia de grupo, tiene que haber un reconocimiento como tal del grupo, se tienen que distribuir los roles en el grupo y estrategias de acción, es decir, cómo vamos a trabajar con los grupos. Estos elementos son muy importantes porque los grupos en el accionar del trabajador social no es lo mismo trabajar en un hospital y formar una dinámica organizativa de grupos a personas que les voy a dar una charla de concientización de una campaña de salud sexual, por decir algo, que generar una campaña educativa sobre algún tema X en un centro penitenciario. La dinámica de los grupos tienen que ver precisamente con nuestra propia personalidad, y es que para nadie es extraño encontrar personalidades predominantemente autoritarias, otros que son totalmente democráticos y pluralistas, otros que son muy individualistas y son reacios a trabajar en el grupo. Con eso nosotros encontramos características en los grupos. Pero para ello, a nosotros nos gustaría determinar en el abordaje de esta clase que un conjunto de personas puede considerarse un grupo cuando se han cumplido los indicadores que les acabo de mencionar. De alguna manera más clara, más objetiva, vamos a encontrar nuevamente estas características para que ustedes puedan tratar de identificar qué características ustedes creen que como trabajadores sociales tienen como parte de un grupo. Y va a ser muy interesante porque aun y cuando no puedo decir que es el caso de ustedes, sí me ha tocado identificar en séptimo o octavo semestre estudiantes de trabajo social que les cuesta trabajar en grupo, y eso es como una paradoja muy interesante porque en su ejercicio profesional van a tener que conformar grupos, pero al momento de trabajar en grupos se les dificulta bastante por aspectos de personalidad, por aspectos de temperamentos, porque tienen estilos de trabajo diferentes, otros porque se conocen mejor, otros porque viven cerca, otros porque tienen gustos afines, y estas características son las que le van dando vida o una personalidad, si se le quisiera llamar de alguna manera, de manera muy directa a un grupo. A partir de ello, vamos a encontrar aspectos relevantes, cuáles son las principales razones para la formación de un grupo. Y ahí sí me encantaría decir que las principales razones por las que se forma un grupo es por satisfacer necesidades de las personas y por conseguir metas de manera conjunta.
que estas metas se puedan obtener de manera eficaz, con menos recursos, con objetivos compartidos, sobre todo en aquellos casos en donde son metas muy difíciles de alcanzar. Y esto nos lleva como a las fases de la creación de un grupo. Cuando hablamos de las fases de la creación de un grupo, es importante denotar que estas fases hacen alusión al proceso habitual de formación y desarrollo de un grupo. Y aquí nosotros vamos a toparnos como trabajadores sociales con momentos claves. Vamos a tratar de explicarlo. Estos momentos claves, que son las principales fases en la vida de un grupo, vamos a hacer caracterización de 5 elementos: la formación, la tormenta, la normalización, el desempeño y la clausura. Cuando hablamos de formación, vamos a encontrar 3 elementos muy interesantes. Es caracterizar al grupo, sobre todo por un propósito, por una estructura, por un liderazgo, en donde lo único claro es lo que persigue el grupo. Es decir, el interés que nos une es entregar la tarea de teoría y manejo de grupos. Y por eso vamos a conformar grupos. Un ejemplo, ¿no? La tormenta se caracteriza por los conflictos intergrupales. Y aquí es bien interesante porque el éxito de un grupo tiene que ver precisamente con el buen funcionamiento de cómo cada uno de ustedes, al momento de trabajar como miembros de un grupo, van generando aportes que le van dando vida propia a la eficacia y a la eficiencia de lo que se hace. De tal manera que si en una taquería, por poner un ejemplo X, mi labor es elaborar las tortillas, pues la calidad del proceso en conjunto de una taquería, pues yo tendré responsabilidad en la calidad de las tortillas, si las dejo delgaditas, si quedan con buen sabor, si hice bien el proceso. Un ejemplo absurdo que podría darnos como lineamientos más claros sobre estas etapas, sobre estas fases de la vida del grupo. La otra parte es la normalización, y aquí es más que todo con el tema del sentimiento de pertenencia o de identidad. Ustedes pueden ver efectivamente en el cuadro en sus pantallas cada una de las descripciones de manera más explícita o más profunda. Cuando hablamos del desempeño, acá buscamos identificar cuándo comienza a funcionar plenamente el grupo. Y es por eso que cuando ya conocemos cómo trabaja un grupo en particular, nos gusta seguir trabajando con ese grupo. O a nosotros los profesores nos ocurre, ¿no? Hay semestres que nos tocan estudiantes súper aplicados, súper disciplinados, y habrán semestres en los que no nos toque tan buena fortuna de poder interactuar de manera amena con los estudiantes. Y decimos, ay, ¿cómo recuerdo al grupo anterior? Y esto nos permite identificar cómo funciona de manera plena un grupo. Y por último, pues el tema de la clausura es el hecho de denotar la etapa final del grupo, en donde ya hay emociones, en donde ya hay preocupaciones, en donde el fin último es finiquitar cualquiera de las acciones que los grupos tienen establecidas, ¿no? Algunos factores que influyen en el comportamiento de un grupo son los recursos, son las condiciones externas, es el funcionamiento, la estructura del grupo, en donde se habla de roles y de estatus, identificar las fuentes de conflicto, actividades que se realizan en el grupo y el grado de complejidad, las expectativas de cada uno de los miembros sobre el grupo. Acá es importante decir que los grupos tienen vida propia. Y este comportamiento grupal diferenciado se ve influenciado por diferentes factores. Entre algunos podemos destacar los que ustedes están viendo en su pantalla. Algunas características de los grupos es que hay antecedentes, hay patrones de participación, hay todo un proceso de comunicación, hay cohesión y hay una atmósfera. En el tema del trabajo social tienen que recordar que es responsabilidad plena de la trabajadora social el velar por el fiel cumplimiento de estas características, porque de eso va a depender el éxito de su trabajo. Imagínese que usted quiere hacer una dinámica de grupo
para generar una campaña de concientización sobre el tema de salud sexual, usted debe de denotar seriedad, tratar de generar dinámicas que sean congruentes. O si se va a un asilo y usted quiere generar una dinámica de animación con personas de 80 años para arriba, no la va a poner a saltar, digo, o sea, por lo que implica. De ese tipo de escenarios, obviamente estoy tratando de crear como situaciones hipotéticas, pero realmente lo que usted tiene que tener conciencia es del modo y de la forma en que como trabajadora social usted debe de aplicar dinámicas de trabajo con los distintos grupos que irá interactuando, ¿no? A partir de ello, nosotros podemos ver como roles en el grupo. Y es que un rol podría definirse como el guión de conducta que va a marcar y a orientar a una persona que se comporta dentro de un grupo al que pertenece. La forma de contribuir a la tarea y a la forma de relacionarse con las otras personas en el grupo pasa por los diversos roles que vamos a identificar en el grupo. De manera general, algunos roles están debidamente estratificados, clasificados y los representamos dentro de grupos. Acá vamos a hablar de los roles relacionados con la tarea grupal, de los roles relacionados con el mantenimiento de los grupos y de los roles individuales. Al hablar de los roles relacionados con la tarea grupal, aquí hablamos del rol iniciador, del coordinador, del crítico evaluador, del informante, del orientador y del sintetizador. A la par de cada uno de las palabritas marcadas en negrito, usted va a poder encontrar una descripción que le va a orientar de manera específica y puntual de qué se trata cada uno de estos elementos. De tal manera que usted tenga la oportunidad de poder leer y de poder ver con atención cada uno de estos elementos. En la siguiente clase vamos a hablar al respecto, sobre todo con el desarrollo de la tarea. Los roles relacionados en una segunda fase, en un segundo momento, con el mantenimiento del grupo hablan de el rol animador incitador, del conciliador armonizador, del estimulador, del facilitador de la comunicación. Es bien interesante encontrarnos que en muchos grupos hay alguien que tiene como más paciencia, que es más conciliador, y uno va a tener la oportunidad, en la medida que usted vaya avanzando en semestre tras semestre o en cada asignatura, a identificar el rol que desempeña cada uno de ustedes en los grupos. Unos son buenos para el dibujo, pues ya tienen una función asignada. Otros son buenísimos con el tema de liderazgo y tienen un liderazgo nato, ¿no? Que hasta para hablar parece que están dando órdenes. Y yo estoy seguro que usted en este momento está recordando a varias personas que tienen ese tipo de características. El crítico, ¿no? El que nunca nada está bien, o sea, el que si solo él lo hace está bien, o sea, eso es normal y eso es parte de las estructuras de trabajo con las que usted va a tener que interactuar. Si es un trabajador en un centro educativo, un trabajador social en un centro educativo, si es un trabajador social en una institución de salud, si es un trabajador social en una institución penitenciaria. Tratar de romper el paradigma de pensar que el trabajador social siempre tiene una función asistencialista, cuando no. El trabajador social tiene una función protagónica que le permite conducir las riendas de diversas actividades y en base a ello es importante conocer la teoría y el manejo de grupos como tal. Ahora en un cuadro más amplio, usted puede ver lo que acabo de explicar, de tal manera que pueda reconocer cuáles son los roles relacionados con la tarea grupal, los roles relacionados con el mantenimiento del grupo y los roles individuales, ¿no? Acá en los roles individuales hay el rol bloqueador obstructor, el tímido, el frívolo, el chivo expiatorio y el dominador. Ya usted tendrá la oportunidad de ir leyendo cada uno de estos roles asignados para poder identificar no solamente a cuál pertenece usted, sino que sepa, que conozca y que pueda reconocer en algún momento X de su vida profesional con el tipo de personas con el que usted va a estar interactuando. De tal manera que no es lo mismo generar una actividad de participación grupal en el desarrollo del trabajo social en la zona rural que en la zona urbana. O sea, esos elementos son muy, muy importantes que usted los puede identificar, ¿no? A partir de esto vamos a hablar de roles, características y funciones del grupo. Para eso está una tabla muy interesante en donde vemos ideas, acciones y personas.
A la par de cada rol hay un marco que identifica las características y cada característica desempeña una función. En este caso, cuando yo hablo del rol del cerebro, estoy hablando en un grupo de las características de que la persona que se identifica con el rol del cerebro es el creativo, el imaginativo. Tiene por función dentro del grupo resolver problemas difíciles buscando soluciones poco comunes. Una cosa que es importante destacar que como trabajadores sociales, ustedes en la dinámica de grupo pueden asignarle el rol a cada una de las personas según las características que usted ha observado en la interacción con ellas, ¿no? De la misma forma aplica para el tema de acción y para el tema de personas. Los diferentes tipos de roles nos dan diferentes características, las características nos asignan diversas funciones y eso es lo que nos va a permitir identificar, definir y caracterizar las asignaciones que podemos darle a las personas en los grupos, ¿no? Y para ello, lo están viendo en este momento en pantalla, el cuadro más grande, es que tenemos asignados roles, características y funciones dentro del grupo. En esta primera clase, que ha sido como una manera introductoria, la indicación sería que usted se dé la oportunidad de ir más o menos empapándose con la teoría que vamos a estar trabajando. Yo les dejo mis datos de contacto, les dejo este correo, luego les voy a asignar el correo académico, ya cuando ya lo tenga en fondo y en forma, porque va a ser importante el saber si vamos a trabajar en la plataforma Moodle, que aún no nos han asignado el espacio, pero pues este es el inicio del semestre. Así es que de mi parte les dejo el teléfono de contacto porque voy a armar un grupo de WhatsApp para fines académicos, para estarles pasando información, para tener control, para tener un mejor flujo de comunicación y sobre la base de ello generar las sinergias idóneas en el marco del desarrollo de este semestre. Nuestra universidad, la Universidad de Guadalajara, nos da ciertas recomendaciones para prevenir el coronavirus y las recomendaciones son claras, ¿no? Lávate las manos, evite el contacto cercano con personas enfermas, quédate lo que se pueda en casa y en la medida de lo que te sea posible, limpia y desinfecta objetos o superficies que toques con frecuencia, cúbrete cuando tosas o estornudas y evita tocarte la nariz, las manos, con las manos, la boca, la nariz, con las manos sin lavar, ¿no? La universidad nos brinda algunos consejos para estudiar en línea. Te invitamos a que organices tu tiempo, a que revises el grado de dificultad de cada una de las asignaturas, de cada una de las tareas, que puedas designar un espacio físico para el estudio, que puedas leer detenidamente las instrucciones que te brindamos los profesores. En fin, son 10, te las dejo en pantalla para que tú puedas tratar de identificar en qué medida estas recomendaciones te ayudan a acoplarte en mejor forma a la educación virtual. Entendemos que la licenciatura no se creó para un contexto virtual, pero es precisamente estos tiempos de coronavirus los que nos obligan a cambiar la estrategia. Ya las autoridades dirán cuándo regresamos al escenario presencial y sobre la base de ello, pues, mientras tanto, a prepararnos, a echarle muchas ganas y a tratar de tener mucha comprensión. ¿Por qué? Porque estos momentos demandan mucho de un equilibrio en el tema de salud mental. Por lo tanto, pues te invitamos, quédate en casa. La Universidad de Guadalajara tiene apoyo psicológico a través de la red y hay números en pantalla los que tú puedes marcar para pedir apoyo en el caso que tú necesites esta ayuda psicológica, ¿no? De esta manera, mis estimados, llegamos al fin de esta primera clase. Les reitero, sean bienvenidos a esta nueva aventura académica en donde en teoría y manejo de grupos vamos a tratar de que aprendan de manera significativa. Así es que de mi parte no tengo más que agradecerles la atención prestada, que Dios me los bendiga en abundancia. Gracias por estar atentos a esta clase y al pendiente de las indicaciones que se puedan brindar en los diversos canales de comunicación. Hasta la próxima, si Dios lo permite. Saludos afectuosos.